Les hace muy fácil este tema, en parte porque ya lo vieron en histología. Así que sin más nada que decir, vamos a iniciar la clase. Cuando hablamos de membranas, no solamente hablamos de membranas plasmáticas, que es la membrana que ya conocemos, que delimita a la célula y que recubre a todos los organelos y a toda la célula en total, en conjunto. No solamente hablamos de ese tipo de membrana, también hablamos de otras membranas que son las que recubren a los llamados organelos membranosos. Hay dos tipos, dos tipos de membranas, la que recubre a la célula y la que recubre a los organelos. Sin embargo, son muy parecidos en su composición. Es decir, que mientras estudiemos la membrana plasmática, toda la composición y todas las características que tiene son extrapolables a las membranas que recubren los organelos celulares, aquellos organelos que estén recubiertos por membrana, que no son todos. La membrana plasmática entonces tiene la función, o digamos la primera característica sería que recubre las células o los organelos celulares y los protege del medio externo, bien sea a los organelos o a la célula como tal. Y está formada por una muy famosa bicapa lipídica, que es una de las cosas más importantes que tenemos que hablar hoy. Esa bicapa lipídica tiene una hipótesis que es, digamos, una teoría por la cual se describió tanto la composición como la función que tiene la membrana, y fue propuesto por investigadores importantísimos y muy famosos que son Singer y Nicholson. Es lo que se conoce hoy en día como el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson. Eso también lo vamos a estudiar porque eso habla y nos dice que la membrana tiene tres características principales, y es que es una membrana dinámica, asimétrica y fluida. Y eso le permite ceder el paso de algunas moléculas y evitar el paso de otras moléculas, es decir, que es selectivamente permeable. Vamos a hablar primero de los componentes de la membrana, en porcentaje, cuáles son los componentes de la membrana. Ya nosotros conocemos las macromoléculas de la vida, que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, tres de esos cuatro que acabamos de nombrar, están formando parte de las membranas celulares. Las proteínas representan alrededor del 60-70% de la composición de la membrana, de la composición total. Y las proteínas tienen la función de darle la selectividad a la membrana y el dinamismo celular. ¿Qué significa eso? Que las proteínas son las encargadas de decir que son como un vigilante que dice quién pasa y quién no pasa a través de esa membrana plasmática. Le permiten el paso a algunos solutos, a algunas moléculas y a otras no. Y como siempre están pasando cosas, se puede decir que la membrana es un ente dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está en intercambio. Siempre a través de esa membrana están pasando moléculas hacia el interior de la célula o hacia el interior de una organela, y hacia afuera de la célula o hacia afuera de un organelo. Esas proteínas más adelante vamos a ver que pueden ser de dos tipos, integrales o periféricas, pero ya eso es parte del contenido. En segundo lugar están los lípidos, que son el 30%. Como lípidos estamos englobando a todo lo que sea insoluble en agua y a todos los que pertenecen a ese grupo de lípidos. No solamente estamos hablando de una molécula, sino de un grupo de moléculas. Los lípidos tienen la función principal de mantener la permeabilidad, es decir, de formar una barrera, una bicapa lipídica, por la cual no todas las moléculas pueden atravesar. Es decir, hay unas moléculas que simplemente no van a ser permeables y por lo tanto no van a poder atravesar esa membrana. Esa es la función principal de los lípidos, pero no la única, porque también influyen en algo que se llama señalización celular, que es la clase que sigue en el temario. Por ahora yo les voy a comentar que la señalización celular son todos los procesos que lleva a cabo una célula para entender un mensaje que le envió otra célula. Okay. Así cortico y resumido, porque eso lo vamos a ver en la clase que sigue, pero para que tengan en cuenta que los lípidos, las moléculas lipídicas, van a tener una función importantísima o van a estar en cualquier función que tenga que ver con la señalización celular. En último lugar están los carbohidratos, que representan más o menos un 10% de la composición porcentual de la membrana. Los carbohidratos tienen unas funciones menos importantes, pero no dejan de ser importantes. Los carbohidratos entran en juego cuando hablamos del reconocimiento celular, es decir, las moléculas de carbohidratos se disponen generalmente en la superficie externa de la membrana, como esta que vemos aquí.
que es un glicolípido porque está formado por carbohidratos y lípidos. Y eso tiene la función, por ejemplo, de servir como molécula de reconocimiento celular. Si yo estoy en un laboratorio y quiero identificar qué tipo celular tengo en una muestra, por ejemplo, yo puedo hacerlo gracias a esos carbohidratos que tiene en la parte externa. Yo puedo identificar qué tipo de carbohidrato específico es y con eso puedo decir qué tipo de célula es. Además de eso, también intervienen en otras funciones como la adhesión o la función de receptores celulares como formando parte de glicoproteínas. Eso también es una función posible, pero bueno, característicamente los carbohidratos tienen la función de ser como una cédula de la célula, vale la redundancia. Es como algo que la identifica o algo que identifica a cada tipo celular. Les comentaba que hay un modelo que se llama el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson, que nos dice que la membrana, aquí se me colió una imagen, vamos a ver si lo puedo pasar y no pasa nada, ahí se me colió y está atravesado aquí. Vamos a parar un momentico para quitarle esto de acá. Ok, ahora sí, era que se había atravesado una imagen. Entonces, el modelo del mosaico fluido que es propuesto por Singer y Nicholson, yo siempre les digo que tiene 3 características. Es decir, ellos hablaron en su modelo, en el modelo que propusieron, en esa hipótesis que propusieron de la composición, que fue lo que hablamos ahorita en la diapositiva anterior. Y al mismo tiempo, hablaron de las características principales de la membrana. Ellos decían que la membrana es dinámica, asimétrica y fluida, es decir, DAF. Yo siempre se los pongo así con esa mnemotecnia porque son las 3 características básicas de la membrana propuestas por estos investigadores y son preguntas de examen. Ojo, de examen, no solamente de cubículos, sino de examen. Entonces ustedes tienen que saber explicar o tienen que saber por qué Singer y Nicholson decían que la membrana era dinámica, asimétrica y fluida. Dinámico quiere decir el dinamismo celular, quiere decir que la membrana no deja de estar intercambiando cosas. Es decir, que la membrana celular está en un intercambio constante con el medio externo. El medio interno y el medio externo tienen absolutos que siempre pasan a los otros lados de la membrana, es decir, están cruzando siempre la membrana. Por eso se habla de que la membrana es un ente dinámico, una estructura dinámica porque permite el intercambio entre el medio externo y el medio interno celular. Mientras que se dice que es asimétrica porque ellos se dieron cuenta que la bicapa lipídica se llama bicapa porque son 2 capas de fosfolípidos y en una monocapa puede haber una mayor concentración de proteínas que en la otra monocapa. Entonces ellos se dieron cuenta que la distribución era totalmente desigual. Tú podías tener 20 proteínas en la monocapa interna y 10 en la monocapa externa. Y no pasaba nada, es una membrana que funcionaba igual. Pero es una de las cosas que ellos pensaban que no era así. Entonces, la membrana es asimétrica porque no es equitativa la distribución de las macromoléculas en ambas monocapas de la bicapa lipídica. Y por último, los componentes que están en la membrana plasmática hacen que la membrana sea como una gelatina. Es decir, que sea fluida y eso hace que se puedan mover las moléculas que están metidas en esa bicapa lipídica. Es decir, que hay moléculas que se van a poder mover en esa bicapa lipídica hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo y por eso es que hablamos de que la membrana puede ser fluida. Eso sí, puede tener mayor o menor fluidez y eso depende de ciertos factores. ¿Cuáles son esos factores? De algunos componentes de la membrana, no todos, y de la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura, mayor será la fluidez. Y mientras menor sea la temperatura, menor será la fluidez. Y el otro factor que son los componentes o algunos de los componentes de la membrana es una de las cosas que vamos a hablar más adelante y de hecho es una de las cosas más importantes como característica de la membrana plasmática. Entonces, resumimos, el modelo del mosaico fluido nos dice que la membrana plasmática es dinámica, simétrica y fluida y cada una de esas letras o cada una de esas características tiene su explicación y la tuvo en su momento cuando fue propuesto este modelo de funcionamiento de la membrana.
Así podemos resumir las funciones de las membranas en general. Obviamente la primera función que uno piensa es que la membrana protege, porque la membrana está recubriendo las células o los organelos, entonces lo que hace es proteger ese medio que llamamos interno del medio externo. Esa es la primera función, o podríamos decir que compartimentaliza. ¿Qué quiere decir compartimentaliza? Que como está alrededor de una célula, separa el medio interno del medio externo. Tienes un compartimento interno y un compartimento externo. Pero como también compartimentaliza los organelos, eso quiere decir que cada organelo que tiene membrana es un ente individual. Es decir, es como si la célula es una casa, cada organela es un cuarto diferente. ¿Por qué? Porque tiene paredes y tiene su puerta. Es decir, tiene una membrana que lo recubre y por lo tanto lo que pasa ahí dentro de ese organelo es totalmente diferente a lo que pasa dentro de otro organelo. Eso es importantísimo porque eso hace que los organelos sean especializados y es lo que diferencia una célula eucariota, por ejemplo, de una célula procariota, que es mucho más primitiva en ese sentido. Bueno, ahí les puse la segunda función. La segunda función es proteger las células organelas y permite su movimiento también, porque en la membrana hay muchas proteínas que forman parte del anclaje o el andamiaje, mejor dicho, celular y puede permitir el movimiento. Por ejemplo, no es lo mismo la membrana plasmática de un enterocito, que es una célula del intestino delgado, que una membrana plasmática de los espermatozoides, que es otra célula. Las espermatozoides tienen una membrana que es característica y también, por ejemplo, la membrana de las células rojas, es decir, de los eritrocitos o glóbulos rojos. Esos se tienen que amoldar, o mejor dicho, tienen que ser flexibles para pasar por vasos sanguíneos pequeños. Entonces eso hace que sea más flexible la membrana o que tenga que ser más flexible. Otra de las funciones es que permite que se anclen proteínas que participan en la señalización celular, ya se los dije, en la comunicación entre células, en cómo una célula entiende el mensaje que le mandó otra célula. Eso lo vamos a profundizar más en la clase que viene, pero vayan teniendo en cuenta que aquí la membrana también juega un papel importante desde el punto de vista de la comunicación intercelular. Por otro lado, las membranas poseen transportadores altamente selectivos para algunas moléculas. ¿Qué quiere decir en eso? Que las membranas tienen proteínas que permiten el transporte de moléculas desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Y por eso es que decíamos que las proteínas otorgaban la selectividad de la membrana plasmática, porque ellas van a decir, bueno, mira, esta molécula no puede pasar libremente a través de la membrana, pero yo lo puedo dejar pasar. Es como un vigilante que te deja pasar, te abre la puerta y te deja pasar. Por otro lado, a veces las membranas tienen enzimas asociadas que facilitan algunas reacciones químicas. Esas reacciones químicas ahorita no les importan, pero pueden formar parte tanto de una vía metabólica como una cascada de señalización, etcétera, etcétera. Pero por ahora no es como que muy importante. Y por último, disculpen, facilita el reconocimiento celular, algo que ya habíamos dicho, porque yo les mencioné que las membranas afuera, en su membrana externa, en su monocapa externa, tienen a veces carbohidratos, no es que a veces, siempre tienen carbohidratos que los identifican y por eso es que una de las funciones de las membranas per se es el reconocimiento celular, que tengas ahí cositas en esa monocapa externa que diga, mira, yo soy un eritrocito, yo soy un glóbulo blanco, yo soy un enterocito. ¿Cómo lo sabes tú? No es porque tú ves la célula, sino porque tú tienes un reactivo que puede reaccionar con ese carbohidrato que tiene en la membrana, y así es que te das cuenta que es un tipo celular u otro. Una de las cosas que dijimos es que los componentes de la membrana eran proteínas, carbohidratos y lípidos, pero hay que desglosar un poquito eso, porque la verdad es que está un poquito escueto. Hay que ser un poquito más específico e ir a una mayor profundidad. Claro, no tanto, pero sí con las cosas más importantes o claves en este tema. Cuando hablamos de lípidos, carbohidratos y proteínas, por ejemplo, los lípidos tienen subtipos. Yo les dije que los lípidos eran un grupo de moléculas que es grande y que tiene como característica principal que son insolubles en agua. Entonces, en el grupo de los lípidos incluimos a los fosfolípidos, a los esfingolípidos, al colesterol y a los glucolípidos. Por supuesto no son todos importantes, por ejemplo, los esfingolípidos y los glucolípidos no los vamos a ver. Yo solamente quiero que se lleven un detalle de estos glucolípidos
glicolípidos, y es que solamente se encuentran en la membrana externa, es decir, solamente se posan o se anclan en la monocapa externa de esa bicapa lipídica. Lo único que quiero detallar de ellos, de los esfingolípidos, olvídense de ellos, no se los voy a nombrar porque tienen una estructura compleja y realmente no son importantes, pero nos vamos a parar con los fosfolípidos y el colesterol. ¿Por qué? Porque yo les dije en algún momento que la fluidez era regulada por la temperatura y por los componentes de la membrana. ¿Cuáles son esos componentes de la membrana? Bueno, tú que es integral, como sabes tú que es periférico. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Eso es importantísimo, porque eso sí es pregunta tanto de quiz como de discusión en sus clases prácticas, como en los parciales. Así que mosca con esto porque vamos a ir profundizando en las cosas que son realmente importantes. En cuanto a los lípidos, entonces dijimos que íbamos a repasar dos, los fosfolípidos y el colesterol. Vámonos primero con los fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos compuestos por dos partes, una cabeza polar y dos colas apolares. Entonces vamos a ver la imagen que está aquí. Esto es una bicapa lipídica ya conocido por todos. Esto es una membrana completa, tiene un lado externo y un lado interno. Sin embargo, nosotros nos tenemos que enfocar en la bicapa lipídica, que es donde vamos a conseguir los fosfolípidos. No lo vamos a conseguir por otro lado, los conseguimos es ahí. Entonces, para irnos a la estructura de los fosfolípidos, tenemos que llevar la estructura y hacer un poquito de zoom en la imagen. Fíjense, las pelotitas amarillas son las llamadas cabezas polares de los fosfolípidos. Cada fosfolípido tiene una cabeza polar y además de eso tiene dos paticas que ustedes ven aquí y aquí, que son dos colas apolares. ¿Por qué se les llama así? Porque las colas, al ser apolares, no tienen contacto con el agua, mientras que las cabezas polares se pueden disponer hacia donde haya agua. Por eso es que se forma una bicapa lipídica, porque todo esto que ustedes ven aquí, que estoy señalando, todo este espesor, aquí en todo este espesor no hay agua. Mientras que hacia afuera y hacia adentro de la célula sí hay agua. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque hacia allá es que se disponen las cabezas polares de los fosfolípidos. Pero no estamos viendo la estructura química, entonces nosotros solamente estamos diciendo que hay unas peloticas que son las cabezas y unos palitos que son las colas apolares. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cuál es la estructura química real de los fosfolípidos? Esta que está aquí. ¿Se acuerdan de la cabeza polar que dijimos en la diapositiva anterior? Bueno, es esto que está aquí. La cabeza polar realmente es un grupo fosfato. Por eso es que es polar, porque el grupo fosfato tiene una carga negativa. Eso te dice que es un ion con carga negativa y por lo tanto los iones son polares. ¿Por qué polares? Porque al tener una carga pueden interaccionar con el agua. Mientras que si tú ves hacia abajo están las colas que llamamos colas apolares o hidrofóbicas, como le quieras decir, porque aquí tienen el otro nombre. Pero es lo mismo. Esas colas apolares están representadas por un montón de zigzag, como ven en la imagen. Todos esos vértices, recuerden que los vértices en bioquímica son carbonos. Si se dan cuenta, hay muchos carbonos aquí y muchos carbonos aquí. Son dos cadenas hidrocarbonadas. Por eso esas cadenas que tienen hidrógeno y carbono no tienen polaridad. Recuerden que entre el carbono y el hidrógeno no hay una diferencia de electronegatividad tan importante como para que la molécula tenga polaridad. Para que haya polaridad en cada enlace. Entonces, tenemos una cabeza polar representada por el grupo fosfato y unas colas apolares representadas por los ácidos grasos de los fosfolípidos. Es decir, que un fosfolípido tiene un grupo fosfato, tiene dos colas que son ácidos grasos, pero el eje central de un fosfolípido es esto que está aquí. Esto que está aquí es una molécula de 3 carbonos que se llama glicerol. El fosfolípido parte básicamente del glicerol, porque uno de esos carbonos del glicerol se une a un grupo fosfato y los otros 2 carbonos son los que se unen a los ácidos grasos. Por eso tenemos 2 ácidos grasos unidos obviamente a los 2 carbonos de ese glicerol y el tercer carbono del glicerol se une a un grupo fosfato.
Muy bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta este fosfolípido que está aquí y esta es la cabeza, el agua se dispondría hacia arriba de la pantalla. Mientras que digamos que la parte hidrofóbica, que es esta que está acá, estaríamos segurísimos que en esta parte, hacia abajo de la pantalla, no hay agua, ¿ok? Hacia abajo lo que habría es las patas de otro fosfolípido, porque forman, recuerden, una bicapa lipídica. Entonces, aquí hay que considerar dos cosas importantes, o varias cositas importantes. Los fosfolípidos tienen colas apolares que ya nombramos. Y esas colas pueden ser o muy largas o muy cortas, o tener esta cosa que está aquí, que si ustedes se fijan es diferente a esta cadena. Fíjense que esta cadena está como dobladita porque tiene este doble enlace. Entonces los ácidos grasos pueden tener dos características, o mejor dicho, los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos pueden tener, digamos, dos vertientes, dos características importantísimas que influyen en la fluidez de la membrana plasmática. ¿Cuáles son esas dos características? Bueno, la longitud de las cadenas de ácidos grasos. Mientras más corta sea la longitud de las cadenas de ácidos grasos, más fluidez tiene esa membrana gracias a esos fosfolípidos. Y la otra característica es la presencia de insaturaciones. Cuando hablo de insaturaciones estoy refiriendo a dobles enlaces. Cuando hay dobles enlaces se genera esto que ustedes ven aquí. Aquí se genera un ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que como se genera una acodadura, el espacio entre ambas cadenas, entre ambos ácidos grasos, es mayor. Por lo tanto, las insaturaciones abren espacio y abrir espacio significa que habrá mayor fluidez porque se pueden mover más las moléculas de lado a lado, digámoslo así. Hay mayor espacio para el movimiento. Véanlo de esa forma. Entonces, hay dos cosas importantes con los fosfolípidos que son las que están relacionadas a la fluidez de la membrana. Lo primero es la longitud de las cadenas apolares. Mientras más cortas sean las cadenas apolares de los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos de una bicapa lipídica, más fluidez habrá. Es decir, no es igual esa cadena que tenemos ahí a que si las cadenas fuesen así, de cortas. ¿Okay? Si tuvieran esta altura, por ejemplo, la cosa sería distinta, pues habría mayor fluidez. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de espacio. Fíjense el espacio que queda aquí, que aquí en esta cadena apolar no hay. Entonces, mientras más cortas los ácidos grasos de los fosfolípidos, mayor fluidez tendrá esa membrana. Y al contrario también, o sea, viceversa. Mientras más largas sean las cadenas de ácidos grasos de esos fosfolípidos, menos fluidez habrá en la membrana. Y luego nos vamos con las insaturaciones. También es una característica que influye en la fluidez de la membrana. Si hay presencia de insaturaciones, es decir, de dobles enlaces, la fluidez de esa membrana será mucho mayor. Es decir, que mientras más insaturaciones haya, más fluidez habrá de los fosfolípidos, menos fluidez habrá en la membrana. Bien, son dos características importantísimas y que tienen que ver con la fluidez de la membrana, que era lo que habíamos dicho. La fluidez de la membrana está regulada tanto por la temperatura como por algunos componentes de la propia membrana. Uno de esos componentes es los fosfolípidos, y dos características que tienen esos fosfolípidos y que regulan la fluidez de la membrana es la longitud de las cadenas apolares y la presencia o no de insaturaciones. Los fosfolípidos se pueden mover en esa bicapa lipídica y eso está mediado por algunas enzimas. Esto es un poco nulo, lo explico básicamente porque lo preguntaron en algún examen, pero es algo improbable, es decir, es muy raro que pregunten esto porque esto no tiene nada de relevancia. Los fosfolípidos se pueden mover en esa bicapa lipídica desde una monocapa a otra monocapa, es decir, desde la monocapa externa a la monocapa interna. Y eso es mediado por unas enzimas llamadas lipasas. No cierres. Proceso obviamente necesita energía, es una reacción dependiente de ATP.
También se puede dar la difusión al contrario, es decir, desde la monocapa interna a la monocapa externa, eso también existe. Y es mediado por unas enzimas llamadas flopasas que también utilizan energía. Mientras que las enzimas que ayudan a moverse a los fosfolípidos de un lado a otro, es decir, en un sentido y en otro sentido, desde arriba, desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, se llaman escramblasas y no utilizan energía dependiente de ATP. ¿Por qué? Porque lo hacen a favor de su gradiente de concentración, no importa cuál sea la monocapa en la que estén. Fíjense que yo paso un poco rápido esa parte porque realmente no me parece relevante y nunca ha sido relevante. Solo lo preguntaron en el examen y era una segunda parte de esa pregunta. Era como que un agregado. No era la pregunta, la razón principal de la pregunta. Por otro lado, tienen que saber que los fosfolípidos, no solamente, y valga la redundancia, forman bicapas lipídicas, también pueden formar monocapas o micelas o liposomas y cada uno tiene una característica particular. A mí me importa en esta clase obviamente la bicapa lipídica, que es lo que estamos viendo y profundizando, pero también sepan que existen algo que se llama las micelas. Las micelas no son bicapas, sino que es una monocapa de fosfolípidos que se disponen de forma circular. ¿Para qué te sirve una micela? Para la absorción de lípidos en el intestino delgado una vez que comes. Eso obviamente lo vamos a repasar ya en la cuarta unidad, pero para que tengan en cuenta que eso existe. Ojo, no es algo que pregunten comúnmente, no es algo de lo que discutan en el cubículo, pero puede salir una preguntita relacionada a eso. Luego, hay otro de los componentes de la membrana que regula la fluidez de la membrana. Y esa molécula es el colesterol. El colesterol es una molécula anillada grandísima que tiene en total 27 carbonos. Este es el anillo del colesterol que se llama esterano o se llama ciclopentano pedidrofenantreno. Es uno de los nombres, o mejor dicho, el nombre más largo que hay en bioquímica. Lo importante es que sepan que el colesterol sale de este anillo, tiene una estructura particular y es una molécula que le da rigidez a la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras mayor concentración de colesterol haya, menor será la fluidez de la membrana, porque rigidez es lo contrario totalmente a fluidez. Entonces nos vamos a regir por ese término, por fluidez, no rigidez, no vamos a meter la rigidez porque es algo opuesto a la fluidez. El colesterol no sirve solamente para eso, más adelante nos vamos a enterar que también a partir del colesterol se sintetizan hormonas, que son llamadas hormonas esteroideas, es un gran grupo donde están ciertos ejemplos como la progesterona, los estrógenos, la testosterona, el cortisol, la aldosterona. Hay muchas hormonas que se llaman hormonas esteroideas y es porque derivan de esta estructura que es el anillo de colesterol. Asimismo está la vitamina D, ácidos biliares, etcétera, etcétera, que son moléculas que todavía no conocen pero que vamos a ir viendo poco a poco. Lo que me importa aquí desde el punto de vista del colesterol en la membrana plasmática es que el colesterol también regula la fluidez de la membrana, es decir, el colesterol básicamente disminuye la fluidez de la membrana. Mientras mayor sea el porcentaje o concentración de colesterol en la membrana plasmática, menor será la fluidez de esa membrana. Es decir, que la presencia o la concentración de colesterol en la membrana plasmática es inversamente proporcional a la fluidez. Mientras mayor concentración de colesterol haya, menor es la fluidez. Mientras menor concentración de colesterol haya, mayor es la fluidez. ¿Y eso por qué? Es una razón estructural. Si se fijan, el colesterol está metido en una monocapa, en este caso en la monocapa externa y aquí abajo en la monocapa interna. Lo importante es que el colesterol se mete entre las uniones, o mejor dicho, se mete entre las insaturaciones de los ácidos grasos. Recuerden que las insaturaciones aumentan la fluidez. El colesterol, al meterse entre esas insaturaciones, ocupa espacio y hace que los ácidos grasos con esas insaturaciones no se acoden tanto. Es decir, que eso que estaba doblado ahora se pone un poquito más recto, porque esa cola polar que estaba doblada, digamos que el colesterol le ejerce presión o le ejerce un efecto de masa. Al meterse ahí el colesterol hace que se acomode otra vez, que se ponga recto el ácido graso. La única opción, la única situación en la cual el colesterol podríamos considerar que aumenta la fluidez es cuando estamos a temperaturas muy bajas, porque en teoría el colesterol impide la cristalización de la estructura de membrana. Pero esa condición no se las van a preguntar, así que solamente lo sepan, quiero que lo sepan por cultura general, solamente quiero que se queden con esto que está aquí arriba. Colesterol es igual a disminución de la fluidez, así, tal cual, porque ese es otro de los factores o de otro de los componentes de membrana que afecta la fluidez de esa membrana. Entonces, hasta ahora hemos visto que la fluidez de la membrana es afectada por temperatura, colesterol y fosfolípidos. Mosca con esos factores porque es importantísimo que sepan que cuáles son los elementos o las moléculas que afectan la fluidez de membrana y cómo la afectan. Mientras tengo mayor concentración de tal cosa, ¿qué pasa con la fluidez? Si disminuye la concentración de tal cosa, ¿qué pasa con la fluidez? Eso es importantísimo porque fácilmente pregunta de examen y pregunta de cubículo. Vamos ahora con las proteínas que pueden ser tanto integrales como periféricas y tenemos que saber cuál es la diferencia entre ellas. Vamos a empezar con las proteínas integrales. Las proteínas integrales están ancladas o embebidas en la membrana, están metidas en la membrana. Y están metidas ahí porque forman interacciones hidrofóbicas con los lípidos de la bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda que la bicapa lipídica está formada por las partes externas, digámoslo así, que son las cabezas polares. Y hay una parte interna en la bicapa lipídica que son todas las colas apolares, es decir, las colas hidrofóbicas. Bueno, las proteínas integrales interaccionan es con esa parte lipídica de la bicapa.
con las colas apolares de esos fosfolípidos y se meten ahí y por lo tanto, como forman tantas interacciones con esos lípidos de la bicapa, se quedan enganchadísimas, es decir, la unión es muy muy fuerte a pesar de que las interacciones hidrofóbicas por sí solas no son fuertes. Entonces, eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque las proteínas integrales tienen esa capacidad de unirse fuertemente a la membrana plasmática y es gracias a interacciones hidrofóbicas que forman con los lípidos de la propia bicapa lipídica. ¿Por qué tienen que saber eso? Porque lo vamos a diferenciar muy, muy claramente con las proteínas periféricas. Ahí es donde está la diferencia. Generalmente ustedes confunden proteína integral y piensan que es transmembrana. Ojo, las proteínas integrales generalmente son transmembrana. ¿Qué significa transmembrana? Bueno, todas las que tienes aquí son transmembrana. ¿Por qué son transmembrana? Porque cruzan o atraviesan la membrana como todas estas que ustedes ven acá. Sin embargo, no todas las proteínas integrales son transmembranas. También pueden estar en una monocapa, es decir, pueden estar en la parte interna o en la parte externa de la bicapa lipídica. Y eso no quita que sean integrales de membrana. ¿Qué es lo que hace que sean integrales de membrana? El tipo de interacción, más nada. Porque tú puedes ver una proteína integral de membrana que no es transmembrana, que solamente está hacia un lado de la membrana, bien sea hacia adentro o hacia afuera. Entonces, quítense la idea de que las proteínas integrales son transmembranas siempre. No, eso no es así. Transmembrana no es lo mismo que integral. Las proteínas integrales, al estar muy muy bien unidas a los lípidos de la bicapa, tienes que separarlas, o cuando quieres separarlas, tienes que utilizar métodos muy agresivos. ¿Cuáles son esos métodos muy agresivos? Solventes orgánicos o desnaturalizantes. Es decir, para poder quitar esta proteína de aquí, probablemente yo tenga que desnaturalizarla primero, o tenga que usar solventes orgánicos que son muy fuertes, es decir, que son métodos agresivos para quitar esta membrana de aquí, esta proteína de esta membrana. ¿Y por qué eso es importante? Porque es una gran diferencia también que tienen con las periféricas, y ya vamos a verlo. ¿Qué funciones tienen las proteínas integrales de membrana? Bueno, aquí tienen varias, fíjense, aquí hay una que es un receptor, aquí hay una que es una enzima de membrana, aquí hay otras que sirven para el anclaje y la conexión, aquí hay otras que sirven para transporte. Fíjense que tienen como un huequito, esta es más pequeña que esta y las dos tienen un huequito, porque son proteínas que funcionan como un vigilante, literalmente. Dejan pasar algunas cosas y otras no. Luego están las periféricas, y aquí es donde viene la gran diferencia que hay entre las periféricas y las integrales. Las proteínas periféricas no se unen a los lípidos de la bicapa, se unen tanto a las cabezas polares de los fosfolípidos como a grupos polares de otras proteínas integrales. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el tipo de unión que se establece entre ellos? Interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno. Es decir, esta cosita que está aquí, obviamente esto es un dibujo muy muy esquemático, esa cosa que ustedes ven ahí es una proteína periférica. ¿Y cómo la identifica? Fíjate que está encima de las peloticas azules, y las peloticas azules son las cabezas polares de los fosfolípidos que forman parte de la bicapa. Aquí hay una unión entre la proteína periférica y los grupos polares de los fosfolípidos, las cabezas polares. Y ese tipo de unión es como interacciones hidrofóbicas o puentes de hidrógeno, que son obviamente interacciones débiles. Por aquí, hacia este otro lado, también hay una proteína periférica. Y bueno, ¿y cómo sabes tú que es una proteína periférica? Porque en este caso está unida a una proteína integral de membrana. Y se une por la partecita de afuera, vamos a decirlo así. ¿Por qué se une? Bueno, porque en esa zona de esa proteína integral de membrana, que son las rojas, tanto esta como esta, de repente hay grupos polares de algunos aminoácidos, es decir, hay aminoácidos polares en esa partecita y bueno, la proteína periférica puede aprovechar y establecer interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno con ellos. Fíjense en esta proteína roja que está aquí, ¿es integral? Sí, es integral, porque si te fijas está súper metida en la bicapa lipídica, en la parte lipídica, en la parte apolar de la bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta zona que está aquí ella está estableciendo interacciones hidrofóbicas con las colas apolares de los fosfolípidos. Y entonces no es integral, porque yo no veo que traspasa la membrana, no es transmembrana. Sí es integral, porque recuerden que está estableciendo interacciones hidrofóbicas y fíjense que está metidita aquí en la bicapa. No importa que no sea transmembrana. Esa imagen la pongo a propósito porque hay que aclarar siempre que las proteínas transmembranas no es que son siempre integrales. O mejor dicho, las proteínas integrales no es lo mismo que decir proteína transmembrana. No siempre las proteínas integrales son transmembranas. Las proteínas periféricas, como lo vieron en la imagen, fíjense que esta está afuera y esta está adentro. Eso es lo que pasa comúnmente. Pueden estar tanto en el exterior de la célula como en el interior, pero nunca van a estar en el interior de la bicapa lipídica. ¿Por qué? Por el tipo de interacción y con quién lo establece. Y por último, las proteínas periféricas son más fáciles de separar de la membrana. ¿Y por qué? Porque las interacciones son más simples, son más débiles, que son interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es un método que podemos utilizar para separar este tipo de moléculas sin ser tan agresivos? La cromatografía de intercambio iónico. ¿Qué funciones tienen las proteínas periféricas? Muchísimas. Pueden ser receptores de ligandos, es decir, receptores de mensajes que vienen de otras células. Pueden ser proteínas de señalización celular, factores que participan en la señalización celular, o pueden funcionar como factores de reconocimiento, entre otras cosas que existen. Hablemos ahora de la semipermeabilidad de la membrana, que es otorgada por los lípidos de la membrana. ¿Qué significa semipermeable? Que deja pasar algunas cosas libremente y hay otras que no. ¿A qué se debe eso? A que en la membrana plasmática la membrana plasmática está constituida en casi todo su espesor por una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan en la imagen, ¿qué tiene mayor espesor? ¿La parte apolar o la parte polar? La parte apolar. Entonces, todo lo que sea apolar tiene mayor facilidad para atravesar esa bicapa lipídica por nada más cuestión de espacio y de proporción. Fíjense que la parte polar es mucho más gruesa, más grande que la parte polar.
Entonces, todo lo que sea apolar o que sea liposoluble puede atravesar fácilmente la membrana plasmática, libremente. Obviamente tiene que tener otras condiciones, algunas condiciones importantes. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es permeable en la membrana plasmática, es decir, a lo que es permeable la membrana. ¿Qué deja pasar la membrana? La membrana deja pasar moléculas que sean muy pequeñas, que sean apolares o liposolubles y que no tengan carga. Y que si son polares, por lo menos, que no tengan carga. Es decir, todo lo que sea pequeño y apolar atraviesa libremente la membrana plasmática. Todo lo que sea polar pero no tenga carga atraviesa libremente la membrana plasmática. En este caso podemos utilizar también la palabra liposoluble. Lo que sea liposoluble puede atravesar libremente la membrana plasmática. En cambio, ¿a qué es impermeable la membrana? ¿A qué no deja pasar la membrana? Moléculas obviamente grandes, de alto peso molecular, y moléculas que tengan carga neta, es decir, que sean iones, tanto positivos como negativos. Si son moléculas polares, bueno, si no tienen carga pueden pasar. Recuerden que la polaridad no es lo mismo que la carga neta, así que cuidado con esos dos conceptos de la primera unidad. Ejemplos de moléculas que pueden atravesar la membrana plasmática. Bueno, aquí tienen del lado izquierdo las moléculas polares de pequeño tamaño que pueden atravesar, como el oxígeno y el nitrógeno. Las moléculas que son polares pero que no tienen carga neta, como el agua o como el dióxido de carbono. Ojo, aquí hay como una disyuntiva con el agua. Para la cátedra, el agua no puede atravesar la membrana plasmática y ustedes lo van a imaginar así, como que bueno, eso es cierto. Sin embargo, eso no es tan cierto porque hay membranas de algunos tipos celulares que permiten el paso libre del agua. Y hay, de hecho, algunos canales que se llaman acuaporinas que permiten el paso del agua. Claro, no sería libremente, pero que también hablan de la permeabilidad que tiene la membrana al agua. Entonces, desde el punto de vista de la cátedra, y para ustedes van a decir, bueno, el agua no puede atravesar libremente la membrana, pero ya cuando llegan al segundo año se van a dar cuenta que hay unas células, por ejemplo las renales, donde sí lo hace, ¿ok? El dióxido de carbono también es un ejemplo, y hay otras moléculas que tienen carga, que son muy grandes, que no pueden atravesar la membrana plasmática de forma libre y de forma individual. Y entonces no pasan la membrana nunca. Sí la pasan porque hay proteínas que le dan selectividad a la membrana y que funcionan como transportadores de esa membrana. De eso también vamos a hablar más adelante. Por eso hablábamos de semipermeabilidad, porque ya llegamos a la segunda parte, o digamos la mitad de la clase, donde vamos a hablar ahora de lo más importante de este tema, que es transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana lo podemos dividir en dos partes grandes. Disculpen. El transporte de bajo peso molecular, el cual es el preguntado. Aquí es donde preguntan bastante sobre este tema. Y después está el de alto peso molecular, que es el menos preguntado, es el más de histología que de otra cosa, y por lo tanto se van a dar cuenta que cuando lleguemos ahí va a ser un paseo, porque va a ser muy rápido lo que vamos a decir, ya que no se lo preguntan. Comúnmente no se lo preguntan. Así que mosca con eso, igual lo tienen que saber, pero lo van a saber de histología porque es realmente muy simple. Vamos con el más importante, que es el transporte de bajo peso molecular, que lo vamos a dividir en activo y pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, el transporte pasivo es un transporte que va a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que los solutos que están menos concentrados de un lado y con mayor concentración del otro lado van a tener un cambio. Lo lógico y lo que uno pensaría es que si tú tienes de un lado de la membrana menor concentración que del otro lado de la membrana, lo lógico es que desde donde hay mayor concentración pase a donde hay menor concentración. Eso es lo que hace el transporte pasivo, sigue la lógica. Pero, como es algo que sigue la lógica y que va a favor del gradiente de concentración, entonces es un proceso espontáneo, básicamente, que no utiliza energía porque va a favor de la corriente, vamos a decirlo así. Mientras que el transporte activo es todo lo contrario, va en contra de la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mayor concentración de un lado de la membrana y menor concentración del otro lado, entonces las moléculas van a pasar desde donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. O sea, van en contra del gradiente de concentración. Vamos en contra de la corriente, es como antinatural, no es lo que uno pensaría. Por lo tanto, como vas a llevar moléculas desde donde hay menos a donde hay más, digamos que hay cierto tipo de resistencia y por lo tanto, para llevar a cabo esa función necesitas energía. ¿De dónde obtienes la energía en estos tipos de transporte? Del ATP, que es la moneda energética de la célula. Cuando hidrolizamos el ATP, hidrólisis quiere decir que lo rompes, lo cortas, produces energía en una reacción exergónica. Y esa energía es la que se utiliza para promover ese tipo de transporte. Dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada, ya más o menos se imaginan por qué se llama facilitada. La difusión facilitada tiene diversos tipos de transportadores que ya veremos, mientras que el transporte activo existen dos tipos, el transporte activo primario y el secundario, también llamado cotransporte. De todos ellos vamos a hablar y de todos ellos vamos a dar detalles, porque esta clase básicamente es dedicada y es muy importante que se enfrasquen en esto, porque esto es lo que más preguntan, tanto en parcial como en cubículo. Vamos a hablar primero de la difusión simple, que es lo más simple de lo que vamos a hablar en esta parte. ¿Por qué? Fíjense, tenemos una célula, donde hay una molécula roja que no le vamos a poner nombre. Dentro de la célula hay 4 milimolar de esa molécula y fuera hay 10 milimolar. La difusión simple es el paso de ese soluto rojo desde afuera hacia adentro. ¿Y cómo sabes tú que es desde afuera hacia adentro? Porque la difusión simple va a favor del gradiente de concentración. Es decir, de donde hay más a donde hay menos. Eso es difusión simple. La difusión o el paso de un soluto a través de la membrana de forma espontánea y sin ningún tipo de ayuda, ningún tipo de facilitador. ¿De qué depende entonces la difusión simple?
del gradiente, como todo tipo de transporte depende del gradiente, es decir, de que haya una diferencia de concentración. Y en segundo lugar, que la membrana deje pasar ese soluto. Y para que la membrana deje pasar ese soluto hay ciertas condiciones que ya vimos, que fuese pequeña, que fuese polar, o que fuese polar pero sin carga, todo eso que dijimos. La difusión simple es lo más simple de lo que vamos a ver, porque no depende de muchas cosas, es un proceso al azar y nunca deja de ocurrir. El soluto va a buscar su potencial de equilibrio, es decir, él va a buscar hacer esto que vemos en la imagen: igualar la concentración dentro y fuera de la célula. Ojo, en el dibujo se alcanzó el equilibrio, pero en la vida real jamás se alcanza el equilibrio, a menos que la célula se muera. Realmente esa molécula roja va a entrar buscando el equilibrio, pero por otro lado va a salir y siempre va a vivir en eso, buscando el equilibrio. Eso es que ese equilibrio realmente se llama equilibrio dinámico y esa es la homeostasis celular. Es decir, la célula vive buscando un equilibrio que nunca alcanza y cuando lo alcanza es porque está muerta, literalmente. La difusión simple entonces no es facilitada por nadie, es decir, no hay un transportador. Por lo tanto, y esto se lo van a grabar desde ahorita, todo lo que use transportador es saturable y regulable. Por lo tanto, la difusión simple no es saturable y no es regulable. No requiere uso de energía, obviamente, porque es un tipo de transporte pasivo, y ya habíamos dicho que el transporte pasivo ninguno necesita energía, y va a favor del gradiente de concentración. ¿Cuáles son las moléculas que pueden atravesar por difusión simple las membranas celulares? ¿Cuáles son ejemplos de ese tipo de moléculas? El oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el monóxido, y hay otras muchas más que pueden buscar por donde ustedes quieran, pero bien, yo les doy solamente esos 4 ejemplos para que los tengan en sus cabezas. Luego está la difusión simple, la difusión facilitada. ¿Por qué se llama facilitada? Porque hay alguien que facilita el trabajo, facilita el paso del soluto. Entonces, tenemos la misma célula con 48 milimolar de esta molécula verde dentro de la célula. Y fuera de la célula la concentración es mucho mayor, es de 145 milimolar. La difusión facilitada es un transporte pasivo, entonces, en teoría, esta molécula verde tiene que ir en esta dirección, desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque afuera la concentración es mayor que dentro de la célula y el transporte pasivo en general, sea difusión simple o facilitada, va a favor del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Buenísimo, y eso es lo que va a pasar, pero fíjense lo que pasa cuando la molécula verde trata de ingresar a la célula a través de la membrana. No puede, porque es una molécula, por ejemplo, grande, o tiene carga, o es una molécula polar pero que tiene carga, o es una molécula, no sé, lo que ustedes quieran, que se haga que sea impermeable la membrana a esa molécula. Entonces, para eso hay un ayudante, que es el facilitador, que es una molécula generalmente proteica, transmembrana, generalmente, que deja pasar el soluto hacia donde sea que vaya. En este caso, va hacia adentro. Esa es la difusión facilitada, el transporte de un soluto a través de la membrana plasmática, que es facilitado por una proteína transportadora. Por supuesto, en la difusión facilitada la molécula también busca su potencial de equilibrio. Eso nunca se alcanza, como se los mencioné anteriormente, a menos que la célula se muera. ¿De qué depende entonces la difusión facilitada? Bueno, depende primero del gradiente, como siempre. Depende también de que haya un transportador para ese soluto. Depende también de que el soluto no esté ocupado y que sea afín a su soluto. Perdón, que el transportador no esté ocupado y que sea afín a su soluto. Y también depende de algo que se llama potencial eléctrico, que no los voy a enredar con eso porque eso se ve en segundo año, pero existe, ¿ok? Entonces, fíjense que la difusión facilitada, desde el punto de vista de factores que influyen, es un poquito más compleja que la difusión simple. Como les dije, siempre el soluto va a buscar su potencial, pero nunca va a llegar a ese potencial de equilibrio, porque el equilibrio se alcanza cuando la célula muere. Si no, estamos en una homeostasis, que es un equilibrio dinámico, porque siempre se está buscando el equilibrio y nunca se llega. Fíjense que la difusión facilitada, obviamente, al ser un transporte pasivo, no utiliza energía, pero sí utiliza un transportador, y yo les dije, todo lo que utilice un transportador es saturable, es regulable, y obviamente el transportador es específico para el soluto que transporta. Es decir, vamos a explicarlo con este dibujito. Este transportador rojo es solamente de la molécula verde. Para acá puede llegar una molécula amarilla y quiere pasar por ese transportador. Pues no, porque ese transportador es solamente de la molécula verde, no de la molécula amarilla. Así se parezca, no lo va a dejar pasar. Si esto fuese, por ejemplo, un ion, supongamos que la molécula verde en este caso le ponemos nombre y es sodio, y por aquí viene una molécula amarilla que es el potasio, que es un catión también, igual que el sodio, no lo va a dejar pasar, porque aunque es un catión, tiene la misma carga, él sabe que no es el sodio, sino que es potasio. ¿Ok? Entonces enfoca con eso, porque todo lo que utilice transportador cumple esas 3 características: saturable, regulable y posee alta selectividad. ¿Qué quiere decir regulable? Que se me pasó a decírselos. Regulable quiere decir que la célula puede controlar la cantidad del transportador que pone en la membrana. No es lo mismo tener un transportador a tener 20 aquí en esta membrana. La célula puede controlar la disponibilidad de transportadores según las necesidades que tenga. Y saturable ya más o menos le debe sonar a algo, porque ya vimos enzimas, y en enzimas hablábamos de que cuando se satura algo es porque se ocupa el sitio activo. Todos los sitios activos están ocupados. Bueno, aquí es más o menos lo mismo, solo que hablas de que todos los transportadores están ocupados en ese momento. Por lo tanto, si graficáramos la actividad de ese transportador, ¿qué nos encontraríamos? Si es saturable, una meseta. Por supuesto, la difusión facilitada, al ser un transporte pasivo, va a favor del gradiente de concentración, y tenemos muchos transportadores que son ejemplos de la difusión facilitada. Los canales iónicos, por ejemplo, son ejemplos, valga la redundancia, de transportadores o difusión facilitada. Y los transportadores GLUT son transportadores de glucosa, que van a conocer mucho más adelante, pero que son importantísimos para la vida, para la carrera y para todo.
Muy bien, entonces, la difusión facilitada puede ser mediada por ionóforos, canales o proteínas acarreadoras. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, fíjense, un ionóforo transporta iones, un canal también transporta iones, y las proteínas acarreadoras generalmente transportan moléculas más grandes, que no son iones. Pero el mecanismo de funcionamiento es diferente, fíjense en el ionóforo. El ionóforo une un ion, se mueve a través de la membrana y libera el ion del otro lado de la membrana. Eso hace un ionóforo, siempre son iones. Los canales solamente están ahí, son proteínas transmembranas que siempre están ahí y dejan pasar un ion hacia adentro o hacia afuera. Pero fíjense que no se mueven. Y las proteínas acarreadoras, una vez que se une el soluto específico, hay un cambio conformacional en la proteína que deja pasar o permite el paso de ese soluto. Estos tres tipos de transportadores son tres tipos de difusión facilitada. Los tres son difusión facilitada, solo que depende del tipo de molécula que necesita un transportador en la membrana. En último lugar, llegamos al transporte activo, que puede ser primario, secundario. Y aquí sí hay que parar mucha pelota, porque aquí es importantísimo entender tanto el primario como el secundario. Preguntas de examen. El transporte activo primario es el transporte de solutos en contra del gradiente de concentración y utilizando energía, pero de forma directa. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver este ejemplo donde está la celulita. Dentro de la célula tenemos sodio y potasio y fuera también. Tienen que pararle mucho a las concentraciones. Bien. Nosotros dentro de la célula tenemos mayor concentración de potasio y menor concentración de sodio. Fuera de la célula es al contrario. Hay mayor concentración de sodio y menor concentración de potasio. El transporte activo primario es en contra del gradiente de concentración de cada ion. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a considerar los iones de forma individual. Si el sodio está en menor concentración dentro de la célula y en mayor concentración fuera de la célula, se supone que en un transporte activo primario el sodio iría desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque si dentro de la célula tenemos menor concentración y afuera hay mayor, ¿por qué iríamos hacia afuera? Porque recuerden que este es un transporte activo primario, vamos en contra del gradiente de concentración. Consideremos ahora el potasio. El potasio tiene una mayor concentración dentro de la célula y una menor concentración fuera de la célula. Es decir, que el potasio iría desde afuera hacia adentro de la célula, porque recuerden que vamos en contra del gradiente de concentración. Ese transporte se llama transporte activo primario porque vamos a ir en contra del gradiente de concentración, pero nos falta una cosa. Esta va a ser la proteína transmembrana que va a llevar a cabo ese transporte, pero todavía le sigue faltando una cosa: energía. ¿De dónde saca la energía esta bomba que se llama bomba sodio-potasio ATPasa? Y es uno de los ejemplos de transporte activo primario. Saca la energía del ATP. El ATP es una moneda que cuando tú la rompes, es decir, la hidrolizas a través de una reacción química, gracias a la actividad ATPasa de esta bomba, por eso se llama bomba sodio-potasio ATPasa. Cuando hidroliza el ATP y produce los productos de la reacción, valga la redundancia, que son ADP y fosfato inorgánico, esa hidrólisis, ese corte, ese rompimiento, produce energía. Y esa energía la aprovecha esta bomba para hacer lo que dijimos ahorita que iba a hacer. Saca el sodio, fíjense que salieron 3 moles de sodio, y mete potasio o ingresa potasio a la célula. Fíjense que entraron 2 moles de potasio. Ese transporte es en contra del gradiente de concentración porque dijimos que había mayor concentración de sodio fuera que dentro de la célula y mayor concentración de potasio dentro de la célula que fuera de la célula. Gracias a que puede hacer eso la bomba, que tiene una actividad ATPasa que hidroliza el ATP y eso produce energía necesaria como para poder llevar a cabo ese bombeo hacia afuera y hacia adentro de la célula. ¿Cómo se llama esto? Transporte activo primario. Si se fijan, la bomba utilizó directamente la energía proveniente de la hidrólisis de ATP. ¿Por qué les digo eso? Porque en el secundario la cosa va a cambiar un poco. Lo otro que quería comentarles, porque siempre surge la duda, es que el ATP se llama adenosin trifosfato, es decir, tiene 3 grupos fosfato. Cuando se hidroliza el ATP, se produce otra cosa que se llama ADP, que significa el ADP, adenosin difosfato, es decir, con 2 grupos fosfato. Entonces se preguntarán, ¿dónde está el otro fosfato? Es este PI que está aquí. El otro grupo fosfato es este que está acá, que se llama fosfato inorgánico, pero en inglés el grupo fosfato se representa con la letra P porque se escribe iniciando con la letra P. Entonces, aquí hay 2 grupos fosfatos en el ADP y el último está aquí separado ya totalmente, por eso es que ya no es ATP, sino ADP más fosfato inorgánico. Rompimos un enlace y entonces se produjo energía. ¿Qué es lo que vimos en el transporte activo primario? Es un transporte en contra del gradiente de concentración, como todos básicamente los transportes activos. Requiere el uso de energía, pero de forma directa y obviamente lo que dijimos siempre. Esta bomba es un transportador transmembrana. Por lo tanto, ¿es saturable? Sí. ¿Es regulable? Sí. ¿Posee alta selectividad? Sí. Como todo lo que utiliza transportador transmembrana. Ejemplos de transporte activo primario. Bueno, uno de ellos es el que vimos en pantalla, que es el más famoso, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo preguntan en exámenes, te ponen el dibujo con un transporte activo primario, tú tienes que identificarlo y explicarlo, así que eso es importantísimo. Es una de las cosas que no puede faltar para el examen. Hay otras bombas, ojo, no solamente existe la bomba sodio-potasio ATPasa. Ese transportador que está ahí, si ustedes se dieron cuenta, transporta 2 solutos. Entonces, hay ciertos tipos de transportadores de acuerdo a el número de solutos que transporta y la dirección o el sentido del transporte. Ya habíamos conocido los transportadores de la difusión facilitada que llevaban un soluto en una sola dirección. ¿Cómo se le llama ese tipo de transportador de membrana? Uniportador.
Pero luego están los que pueden transportar dos solutos al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces ahí depende, bueno, si lo transporta en el mismo sentido, así como este que está acá, que lleva esta cosita verde, este soluto 2 y este soluto 1, hacia el interior de la célula, a los dos los lleva al mismo tiempo hacia el interior, eso se llama sin portador. Pero si es como este que está aquí a la derecha, que lleva dos solutos simultáneamente, pero en sentidos contrarios, se llama antiportador. Es decir, la bomba sodio-potasio TPasa, desde ese punto de vista, sería un antiportador, porque el sodio pasa para un lado y el potasio pasa para otro lado. Luego está el transporte activo secundario, y es uno de los más importantes porque su concepto no lo van a entender al principio. Este es un concepto apegado a todo lo que es el transporte activo secundario. Fíjense lo que dice. Vamos a leerlo textualmente. El transporte activo secundario es un transporte de solutos que se aprovecha del gradiente electroquímico de uno de los solutos para transportar el otro soluto. Dicho gradiente electroquímico es mantenido por un transporte activo primario, por lo que el uso de energía en este transporte es de forma indirecta. No se entiende nada al principio, entonces vamos a hacer un dibujito, que es el que está acá, con la célula y este transportador que está aquí, que es el transporte activo secundario, que se llama SGLT1. Ya yo les voy a decir por qué se llama así. Pero antes de eso, vean que aquí está la bomba sodio-potasio TPasa, que ya la conocemos, un transporte activo primario. En el transporte activo secundario, lo principal es que el transporte utiliza energía, pero de forma indirecta. ¿Por qué? Porque esa energía mantiene un gradiente de uno de los solutos. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver el dibujo. Aquí tengo mucho sodio y tengo unas moleculitas azules que tienen la letra G. Eso que está ahí es la glucosa. Este es el transportador activo secundario. Fíjense que se llama SGLT1. ¿Y por qué se llama así? Porque la S es de sodio y la G es de glucosa. Es decir, es un transportador que lleva al sodio y a la glucosa simultáneamente, y siempre tiene que ser simultáneamente, al sodio y a la glucosa al interior de la célula. Por eso se llama así, porque lleva al sodio siempre a favor del gradiente de concentración y la glucosa aprovecha para pasar con el sodio a través de ese transportador. Es decir, siempre la glucosa se va a meter al interior de estas células gracias a que el sodio pasó. Los dos van agarraditos de la mano y pasan por ese túnel. Pero fíjense lo que dije, el sodio pasa a favor de su gradiente de concentración. Es decir, como hay mayor concentración de fuera de la célula que dentro de la célula, de sodio, entonces el SGLT1 aprovecha eso para ingresar el sodio siempre y que la glucosa pase arrastradito con él. ¿Qué es lo que pasa en este contexto? Supongamos que esto sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. El sodio se acumularía dentro de la célula y la glucosa también. Para que eso no pase, el sodio tiene que salir de la célula. Fíjense que hasta ahora hemos visto solamente que dos solutos, sodio y glucosa, ingresan a la célula a través de este transportador que se llama SGLT1. O sea que lo que hemos visto es más parecido a una difusión facilitada y ya. Pero ahora viene la segunda parte de este cuento. Hasta ahora no hemos usado energía. Entonces, ¿dónde se usa energía? Bueno, para que el sodio no se acumule dentro de la célula, hay un transporte activo primario que mantiene el gradiente del sodio. Es decir, el sodio que entra por este lado para que la glucosa pase al mismo tiempo dentro de la célula, es sacado del interior de la célula por la bomba sodio-potasio TPasa. Que recuerden que saca 3 moles de sodio, como lo acaban de ver, e ingresa 2 moles de potasio. Entonces, por eso es que el transporte activo secundario siempre se aprovecha de la energía de forma indirecta. La energía se utiliza es aquí en la bomba sodio-potasio TPasa para poder mover el sodio hacia afuera, donde hay mayor concentración, y el potasio hacia adentro, donde hay mayor concentración de potasio. Entonces, ¿se está utilizando la energía de forma indirecta en el SGLT1? No, pero para mantener el gradiente de sodio utilizas energía en el transporte activo primario. Por eso es que el transporte activo secundario se dice que utiliza energía pero de forma indirecta. Supongamos que sigue pasando y la glucosa entra con más sodio. Fíjense que eso va a seguir pasando y el sodio entra y el sodio entra y la glucosa entra y la glucosa entra. Pero siempre el sodio se va a mantener en una concentración baja dentro de la célula porque al mismo tiempo que entra, sale a través de la bomba sodio-potasio TPasa. Salen 3 moles de sodio, entran 2 de potasio. Siempre va a ser así. Y eso es lo que va a mantener las concentraciones bajas de sodio dentro de la célula. Y por eso es que el SGLT1 va a poder llevar a cabo el transporte de sodio desde afuera hacia adentro. Es decir, desde donde hay más a donde hay menos. Y eso va a ser aprovechado por la glucosa. Mosca con eso porque es importantísimo. Y aquí, por ejemplo, yo siempre les digo que lo que hemos visto hasta ahora, entonces el transporte activo secundario, es como que tú combinaras una difusión facilitada con un transporte activo primario. Más o menos así. Lo pueden ver de esa forma porque sí es así. Ahora no lo pueden definir de esa forma. Entonces, otra cosa que les iba a mencionar es que si se dieron cuenta qué tipo de transportador es cada uno de ellos, es decir, qué tipo de transportador es la bomba sodio-potasio TPasa, como lleva dos solutos en sentidos contrarios se llama antiportador. Pero este que está aquí, que es el SGLT1, lleva dos solutos también simultáneamente, pero los lleva hacia el interior de las células, en el mismo sentido. Por lo tanto, esto es un sin portador. Cuidado con el transporte activo secundario porque es más o menos lo que les complica esto, pero es súper importante. En el transporte activo secundario el uso de energía entonces es indirecto porque el uso de energía es para mantener el gradiente de sodio y que el sodio pueda ingresar y al mismo tiempo obviamente eso sea aprovechado por la glucosa. Es un transporte saturable, regulable, selectivo y eso es porque bueno está mediado por un transportador. Todo lo que tenga transportadores tiene esa característica.
El transporte activo secundario no solamente existe en forma de sin-porte, también existen otros que son antiporte. Los más famosos y son importantísimos es el que acabamos de ver, que es el SGLT1, pero hay otro que transporta lo mismo, sodio y glucosa, solo que la ubicación es distinta, está en el riñón, y el SGLT1 está en el intestino delgado. El SGLT2 transporta lo mismo, como les dije, pero está en el riñón y tiene una importancia farmacológica. ¿Por qué se los explico? Porque es el que les pone en el examen y es importante que ustedes entiendan el funcionamiento tanto del transporte activo secundario como ya tengan un trasfondo y sepan qué tipo de transportador actúa mediante este mecanismo. Porque ya el SGLT1 lo van a volver a ver en la cuarta unidad y lo van a volver a ver en segundo año, etcétera, etcétera, etcétera. Para resumir esto desde el punto de vista cinético, tenemos que repasar lo que ya acabamos de ver. En el transporte pasivo vimos la difusión simple o pasiva y la difusión facilitada. En el transporte activo vimos el transporte activo primario y secundario. Se dieron cuenta que el único que no utiliza transportador es la difusión simple o pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que al no utilizar transportador no es saturable. Por lo tanto, si nosotros lo graficáramos, eso se vería más o menos así. Como una recta infinita, una recta que va hacia arriba y nunca para, porque es un proceso que no culmina, es decir, siempre va a estar dándose, porque recuerden que los solutos siempre buscan su equilibrio, pero ese equilibrio no se alcanza. Mientras que la difusión facilitada o el transporte activo primario o secundario, al tener transportador, si nosotros lo graficáramos, va a llegar un momento donde se satura y por lo tanto hay meseta. Todo lo que sea saturable hace una meseta en una gráfica. Por último, que es la última parte de la clase, es el transporte de alto peso molecular, que es lo que yo me bypaseo generalmente. Cuando les digo bypaseo es que lo doy muy rápido porque sinceramente no tiene sentido ahondar en esto. Esto no es histología, pero igual lo tienen que saber mosca, por eso lo doy. Pero no es como que sea preguntable. Desde que yo estoy en la escuela nunca lo han preguntado y probablemente nunca lo pregunten porque es algo más de histología. Si ponen selección simple, quizás pongan preguntitas de esto, algo ahí como medio coleado, pero no es común que en un segundo examen haya selección simple. Ojo con lo que estoy diciendo, no es común, no es como que no va a salir, sino que no es común. En el transporte de alto peso molecular tenemos todo ese transporte que va hacia adentro de la célula, se llama endocitosis, y dentro de esos mecanismos de endocitosis está la pinocitosis, la endocitosis mediada por receptor y la fagocitosis. Mientras que todo mecanismo de transporte de alto peso molecular que sea hacia afuera de la célula se llama exocitosis, y ahí ya no hay más nada de qué hablar, es para afuera y listo. Mecanismo de transporte hacia afuera de la célula, más nada. En los mecanismos de endocitosis sí me gustaría diferenciar cada uno de los que vimos ahí, que son 3. Primero está la pinocitosis. ¿Qué quiero que sepan de la pinocitosis? Que pinocitosis es cuando la célula, o mejor dicho, no voy a definirlo así, es como el proceso en el cual la célula engloba líquido que está externo, pero siempre líquido. Y es un proceso que es no selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando algo es no selectivo, quiere decir que es algo espontáneo. Es decir, no está mediado por un receptor y un ligando. Es decir, la célula engloba líquido sin saber qué líquido es ese. Literalmente así. Porque no hay receptores que estén reconociendo lo que está tragándose, literalmente. Por otro lado está la endocitosis mediada por receptores. Si ya te dicen que es mediada por receptores, eso quiere decir que es selectivo. ¿Por qué? Porque estas moleculitas grises que están aquí, por ejemplo, se están uniendo a un receptor que está en la membrana de la célula. Eso quiere decir que es selectivo. Porque ese receptor es selectivo completamente, es específico y solo reconoce a estas pelotitas grises. Solamente a ellas. Una vez que se une ese ligando, esa molécula al receptor, se forman unas fositas que hacen que la célula pueda invaginar ese receptor y esa molécula y formar una fosita que después se convierte en un endosoma, que es esto que está aquí. Eso obviamente es mediada por unas proteínas que están aquí en estas fositas, que a veces, no es que a veces, tienen el nombre de clatrina o adaptina, hay otras más que se llaman caveolinas, por ejemplo, pero lo importante es que sepan que es un mecanismo totalmente selectivo y que sirve, por ejemplo, para captar moléculas de LDL, de colesterol LDL. Eso lo vamos a ver en la cuarta unidad, solamente se los menciono para que sepan que es útil más adelante, pero no como que sea tan específico para preguntarlo de esa forma. Como les dije, estos procesos no lo han preguntado. Y por último está la fagocitosis. La fagocitosis también es selectiva, pero es un proceso que llevan a cabo las células fagocíticas, es decir, fagocitosis es como que la célula se come otra cosa. Se come una bacteria, se come un parásito, se come restos celulares. Literalmente así. Pero para comerse esos restos celulares, esas otras células, tiene que haber un reconocimiento también. Es decir, tiene que haber algo en la membrana de esa célula muerta que va a ser comida, que reconozca la membrana de la célula que va a comer, del fagocito, pues. Una vez que se reconoce, pasa esto que está aquí. Fíjense en estas cositas, que son como evaginaciones. Bueno, eso se llaman pseudópodos, que son falsos pies que emite la célula fagocítica y que hacen que, literalmente, que es como una boca, se forma como una boca, encierra la célula que va a ser comida, la célula bacteriana, el parásito, lo que usted quiera, y una vez que está encerrado en esa boca, entre comillas, se forma algo que se conoce como fagosoma, que es una vacuola, obviamente, que tiene en el interior la célula, el resto celular, la bacteria, el hongo que se va a comer el fagocito.